La capitana Elena Vázquez permanecía en el puente de mando del éxodo de la UES, observando cómo la Tierra se hacía más pequeña a través de las gruesas ventanas de cristal. El planeta azul y verde, que había sido el hogar de la humanidad durante millones de años, era ahora solo un punto de luz contra el espacio negro que los rodeaba. Apretó la mano contra la fría pared metálica y sintió el zumbido de los motores de la nave bajo sus dedos. Recuento final, capitán, dijo el teniente Morrison con voz tranquila y triste. 47.800.000 humanos a bordo de la flota. Eso es todo lo que queda. Elena asintió, pero no se apartó de la ventana. Tras ellos, la Tierra estaba rodeada de naves alienígenas. La coalición galáctica había ganado. Tras 200 años intentando vivir en paz con 12 especies alienígenas diferentes, la humanidad estaba siendo expulsada de su propio sistema solar. La coalición lo llamó una medida de protección. Decían que los humanos eran demasiado peligrosos para vivir cerca de otras especies, demasiado violentos, demasiado impredecibles, demasiado dispuestos a luchar cuando se les acorralaba. El anciano Thre lo había dejado claro durante la reunión final en la Estación Europa. Su especie brilla demasiado, había dicho el alienígena alto y gris a través de su dispositivo de traducción. Crean armas a partir de herramientas pacíficas. Se expanden demasiado rápido. Hacen demasiadas preguntas sobre cosas que deberían dejarse en paz. La galaxia ha estado en paz durante 3000 años. No permitiremos que la humanidad destruya esa paz. Elena recordó la ira en la Cámara del Consejo. Los embajadores humanos habían intentado discutir. Le mostraron a la coalición todas las cosas buenas que la humanidad tenía hecho. El arte, la música, los avances médicos que habían compartido, las veces que los humanos habían ayudado a otras especies a resolver problemas. Nada de eso importaba. La representante de Techmar había hablado por muchos cuando dijo: hemos observado su historia. En tan solo 2 siglos desde el primer contacto, han construido armas capaces de destruir planetas. Han intentado crear su propia inteligencia artificial. Experimentan con fuerzas que destruyeron a los antiguos. No podemos arriesgarnos. Ahora, las últimas naves humanas abandonaban el sistema solar para siempre. La coalición les había proporcionado suministros básicos y naves antiguas. Nada avanzado, nada que pudiera convertirse en armas. Los enviaban al espacio vacío entre galaxias, donde no podían amenazar a nadie. El capitán dijo: el oficial de comunicación Spark. Estamos recibiendo la última transmisión del anciano C. que cree. Elena finalmente se apartó de la ventana. Ponla en los altavoces para toda la flota. El puente se llenó de la extraña voz musical del anciano Beltar. Humanos de la flota en el exilio. Ahora están cruzando la frontera del espacio de la coalición. Tienen prohibido regresar. Su especie sobrevivirá en el vacío, pero ya no amenazarán la paz que hemos construido. Quizás algún día, cuando hayan aprendido sabiduría, la galaxia les dé la bienvenida. Hasta entonces, adiós. La transmisión terminó. Elena miró a su tripulación. Todos eran jóvenes, la mayoría nacidos en mundos coloniales que la coalición había arrebatado a la humanidad pieza por pieza durante los últimos 50 años. Nunca habían conocido la Tierra como Elena. Para ellos, ya era un recuerdo. Rumbo al borde galáctico, ordenó Elena. Máxima velocidad en todas las naves. La flota de 300 naves comenzó a moverse más rápido. Naves generacionales que podían albergar a miles de personas. Naves factoría cargadas con equipo y materias primas. Incluso algunas naves militares, aunque las fuerzas de la coalición les habían retirado las armas. Era todo lo que quedaba de la civilización humana. Elena se dirigió a sus aposentos privados y se sentó en su escritorio. Abrió el sistema de comunicación que la conectaba con todos los capitanes de nave de la flota. Uno a uno, aparecieron rostros en su pantalla. El capitán Han de la Nueva Pekín. Capitán Okaor del Sueno Logos. Capitán Petro de la Estrella Roja. Todos parecían cansados y enojados. Sé lo que están pensando, dijo Eleyanena antes de que nadie pudiera hablar. Deberíamos contraatacar. Deberíamos hacerles pagar por lo que nos han hecho. Claro que sí, dijo el capitán Petrov, con su acento ruso cargado de emoción. Mi nave sola tiene suficiente material nuclear para convertir 3 mundos de la coalición en cristal. ¿Y luego qué?, preguntó Elena. Tienen 12 especies, miles de mundos. Tecnología que no entendemos. Tenemos 300 naves y 47 millones de personas. Perderíamos y la humanidad se extinguiría en lugar de simplemente exiliada.
El capitán Hank se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿simplemente huimos? Los dejamos ganar. Elena guardó silencio un momento. Fuera de su ventana, las estrellas eran diferentes ahora. Estaban abandonando la parte del espacio donde los humanos habían vivido y trabajado durante 2 siglos. Delante había oscuridad y vacío. No, dijo finalmente. No los dejamos ganar, pero no luchamos contra ellos ahora que somos débiles. Sobrevivimos, crecemos, aprendemos y tal vez algún día seamos lo suficientemente fuertes para regresar. El capitán Okafor habló. El espacio profundo entre galaxias es enorme, Elena. No hay estrellas, ni planetas, ni recursos. ¿Cómo sobrevivimos ahí fuera? Elena sonrió por primera vez en días. Igual que los humanos siempre lo han hecho. Nos adaptamos. Construimos. Creamos algo a partir de nada. La coalición cree que nos están enviando a morir en el vacío. Se equivocan. Nos están dando espacio para crecer sin que nadie nos vigile. Miró a cada capitán en la pantalla. Decían que brillamos demasiado. Decían que somos demasiado peligrosos. Decían que hacíamos demasiadas preguntas y construíamos demasiadas armas. Bueno, ahora ya no tenemos que seguir sus reglas. Ahora podemos brillar tanto como queramos. La reunión terminó y Elena se quedó sola de nuevo. Abrió los mapas estelares en su ordenador. El camino que les esperaba les llevaría 2 meses para llegar al confín de la galaxia. Después de eso, nada más que espacio vacío durante miles de millones de kilómetros. No había naves de la coalición que los vigilaran, ni reglas sobre qué tecnología podían o no desarrollar. Llamaron suavemente a su puerta. Pase, llamó. El doctor Marcus Chen entró con una tableta. Era el científico jefe de la flota, un hombre que había estado trabajando en tecnología avanzada cuando la coalición prohibió su investigación. Capitán, he estado hablando con los demás científicos de las naves. Dijo, tenemos una oportunidad. La coalición nos impidió desarrollar reactores cuánticos. No nos dejaron trabajar en nanotecnología. Nos prohibieron estudiar la manipulación estelar, todas las cosas realmente avanzadas. Elena asintió. Porque dijeron que era demasiado peligroso. Exactamente. Pero ahora estamos en el exilio. Nadie nos vigila. No, nadie puede detenernos. Los ojos de Chen brillaban de emoción. Podríamos reiniciar todos esos proyectos. En 50 años, en 100 años, podríamos tener tecnología que haga que la coalición parezca niños jugando con palos. Elena pensó en esto. La coalición temía la innovación humana. Habían impedido que la humanidad alcanzara su máximo potencial. Pero al intentar debilitar a los humanos, les habían dado algo valioso. Libertad. Empieza a trabajar, le dijo a Chen. Pero ten cuidado y sé inteligente. Solo tenemos una oportunidad. Mientras Chen se marchaba, Elena volvió a mirar las estrellas. La Tierra había desaparecido, demasiado lejos para verla. El sistema solar donde nació la humanidad estaba tras ellos, controlado por alienígenas que temían en que podrían convertirse los humanos. Aprenderían, pensó Elena. Algún día, cuando la humanidad regresara a la galaxia, la coalición aprendería qué sucede cuando se conduce a una especie a la oscuridad y se le da tiempo para crecer. La flota de exilio se adentró en el espacio vacío, llevando a los últimos restos de la humanidad hacia un futuro incierto. Pero Elena no tenía miedo. Los humanos siempre habían hecho su mejor trabajo cuando estaban entre la espada y la pared. Y ahora tenían el muro más grande de todos, el vacío entre galaxias, donde podían convertirse en lo que necesitaran para sobrevivir. Habían pasado 50 años desde que la flota de exilio dejó la galaxia. El espacio vacío entre galaxias era más oscuro que cualquier cosa que los humanos hubieran conocido antes. Ninguna estrella cercana les daba luz ni calor. La única energía provenía de los reactores de fusión a bordo. Sus naves brillaban intensamente contra la oscuridad infinita. El doctor Marcus Chen ya era viejo, con el pelo blanco y las manos ligeramente temblorosas mientras trabajaba en su mesa de laboratorio. Pero su mente seguía siendo aguda, y sus ojos aún conservaban el mismo fuego que cuando el capitán Vázquez le dio permiso para reiniciar su investigación prohibida. «Sara, ven a ver esto», le dijo a su asistente. La comandante Sara Torres se acercó a la estación de trabajo de Chen. Había nacido en Nueva Pekín hacía 32 años, perteneciente a la primera generación de humanos que nunca había visto un planeta. Su cuerpo era alto y delgado, adaptado a la vida en baja gravedad. Su piel pálida nunca había sentido la luz del sol,
y sus ojos oscuros estaban acostumbrados a las luces artificiales de las naves espaciales. «¿Qué es, doctor?», preguntó, mirando el extraño dispositivo sobre su mesa. «El primer reactor cuántico de plegamiento en funcionamiento», dijo Chen con orgullo. «Es pequeño, pero funciona. Mira». Presionó un botón y el dispositivo cobró vida con un zumbido. El aire a su alrededor parecía curvarse y retorcerse, y de repente, una pequeña bola de metal que había estado al otro lado del laboratorio apareció justo al lado del reactor. Sara abrió mucho los ojos. Dobló el espacio. «¿De verdad lo hiciste?» «La coalición prohibió esta investigación porque dijeron que era demasiado peligrosa», explicó Chen. «Temían que accidentalmente hiciéramos un agujero en la realidad. Pero hemos tenido cuidado. La hemos probado miles de veces, y ahora podemos doblar el espacio-tiempo como si fuera origami». Sara cogió la bola de metal y la giró entre sus manos. Estaba caliente por su viaje a través del espacio plegado. ¿De qué tamaño se puede hacer una? Lo suficientemente grande como para propulsar una nave. Lo suficientemente grande como para mover una flota instantáneamente de un lugar a otro. La sonrisa de Chen era amplia. Las naves más rápidas de la coalición tardan meses en cruzar una galaxia. Con esta, podríamos hacerlo en minutos. Sara dejó la bola con cuidado. Como comandante militar de la flota, comprendía lo que esto significaba. La velocidad lo era todo en la guerra. Un enemigo que podía aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, sin previo aviso era casi imposible de derrotar. «Muéstrame los otros proyectos», dijo. Chen la guió por el laboratorio. La flota de exiliados había girado su caderas en estaciones de investigación flotantes. Sin planetas donde vivir, los humanos habían aprendido a construir todo lo que necesitaban en el espacio. Las naves factorías se habían ampliado y mejorado. Las naves generacionales ahora transportaban a millones de personas en secciones giratorias que creaban gravedad artificial. «Aquí está la división de nanotecnología», dijo Chen, abriendo una puerta a otro laboratorio. Dentro, la doctora Lisa Park trabajaba con máquinas tan pequeñas que solo podían verse con microscopios potentes. «Los nanobots pueden reparar cualquier cosa», explicó Park, mostrando a Sara un trozo de metal cortado por la mitad y soldado a la perfección. «También pueden construir cualquier cosa que necesitemos, siempre que les proporcionemos materias primas. Y lo mejor es que se reproducen a sí mismos». Sara lo comprendió de inmediato. La nanotecnología autorreplicante significaba que los humanos podían convertir asteroides en flotas de naves o reparar daños de batalla en minutos en lugar de meses. La coalición temía esta tecnología porque un solo accidente nanobótico podía consumir un planeta entero. Pero en el vacío, no había nada que consumir accidentalmente. ¿Y las armas?, preguntó Sara. Chen parecía incómodo. «Sara, sabes que no soy diseñador de armas». «Lo sé. Pero también sé que todo lo que hemos construido aquí puede convertirse en arma». La coalición tenía razón en eso. Convertimos herramientas pacíficas en armas cuando es necesario. El dottore Park intervino. Los nanobots podrían destrozar el casco de cualquier nave en minutos. Los reactores cuánticos podrían sobrecargarse y crear explosiones más grandes que las armas nucleares. Incluso nuestros sistemas de soporte vital podrían convertirse en generadores de gas venenoso. Sara asintió. No se enorgullecía de pensar así, pero había crecido en el exilio. Había escuchado a los humanos mayores contar historias sobre la Tierra, sobre la traición de la coalición, sobre los mundos que les habían sido arrebatados. A diferencia de la generación anterior, no sentía culpa por la naturaleza violenta de la humanidad. Era lo que eran, y era lo que los mantenía vivos. «Hay algo más», dijo Chen en voz baja. «El proyecto de manipulación estelar». Llevó a Sara a la sección más vigilada de la nave. Dentro, un equipo de físicos trabajaba con pantallas holográficas que mostraban estrellas y sistemas solares. «Hemos aprendido a desencadenar erupciones solares», dijo el Dr. Yamamoto, líder del proyecto. «Cómo hacer que las estrellas se calienten o enfríen, cómo causar supernovas en estrellas viejas moribundas». La coalición calificó esto como la investigación más peligrosa posible. Sara miró fijamente las pantallas. Cada punto de luz representaba una estrella que podría convertirse en un arma. ¿Qué tan precisa es? Podemos atacar planetas individuales. O podemos hacer inhabitable todo un sistema solar. La voz de Yamamoto era firme, pero Sara podía ver el miedo en sus ojos. Incluso él estaba asustado de lo que habían aprendido a hacer. «Bien, Sara», dijo simplemente. Esa noche,
Sarah convocó una reunión de los oficiales superiores de la flota. Las naves generacionales estaban conectadas por tubos de acoplamiento, formando una enorme estructura en el espacio. Lo que había comenzado como 300 naves separadas se había convertido en una estación gigante, hogar de más de 50 millones de personas. La capitana Vázquez seguía viva, aunque tenía más de 90 años y se movía lentamente con la ayuda de un bastón. Escuchó mientras Sarah explicaba lo que los científicos habían logrado. 50 años, dijo la vieja capitana cuando Sarah terminó. 50 años y nos hemos convertido en todo lo que la coalición temía que pudiéramos llegar a ser. Y, más, dijo el comandante Petrov, quien había sucedido a su padre como capitán de la Estrella Roja. Los sensores de mi nave han estado captando transmisiones de la galaxia. La coalición está teniendo problemas. Activó una pantalla holográfica que mostraba comunicaciones alienígenas interceptadas. Algo llamado los devoradores. Están atacando a la coalición. El espacio desde fuera de la galaxia. Los alienígenas se están perdiendo. Sarah se inclinó hacia adelante. ¿A qué nivel de pérdida? 17 mundos destruidos en los últimos 5 años. Las flotas defensivas de la coalición no pueden detenerlos. Las transmisiones que hemos capturado suenan desesperadas. El capitán Vázquez guardó silencio un largo momento. Nos expulsaron porque creían que éramos peligrosos. Ahora algo realmente peligroso los ha encontrado, y sus costumbres pacíficas no son suficientes para sobrevivir. ¿Qué hacemos?, preguntó el capitán Chen, hijo de Marcus, quien ahora comandaba la Nueva Pekín. Sarah se puso de pie. Era joven comparada con los demás, pero se había ganado su respeto a través de años de entrenamiento y preparación. A diferencia de la generación anterior, ella tenía no hay recuerdos de la Tierra que la hagan sentimental. No hay culpa por lo que la humanidad podría llegar a ser. Seguimos preparándonos, dijo. Construimos más reactores cuánticos. Creamos más nanobots. Aprendemos más sobre manipulación estelar. Y esperamos. ¿Esperar qué?, preguntó el capitán Vázquez. La sonrisa de Sarah era fría. Para que vinieran, pidiendo nuestra ayuda. Nos llamaron demasiado peligrosos para su pacífica galaxia. Veamos cómo se sienten ante el peligro cuando su civilización está siendo destruida. La reunión terminó, y Sarah caminó hacia la plataforma de observación. A través de las ventanas de aluminio transparente, pudo ver. Las luces de la flota humana se extendían kilómetros en todas direcciones. 50 años de exilio los habían convertido en algo nuevo, algo que la galaxia jamás había visto. La coalición había querido que la humanidad desapareciera silenciosamente en el vacío. En cambio, les habían dado tiempo y espacio para convertirse en lo que realmente eran. Constructores de cosas imposibles, maestros de conocimientos peligrosos, supervivientes que prosperaban en lugares donde otros morirían. Sarah presionó la mano contra la ventana y miró hacia la galaxia distante donde la coalición luchaba por su vida. Pronto, pensó, pronto descubrirían en qué se había convertido la humanidad en la oscuridad entre las estrellas. Las naves devoradoras parecían insectos gigantes hechos de metal y oscuridad. Se movían por el espacio en enjambres, cada uno del tamaño de una luna, cubiertos de brazos mecánicos que podían dejar un planeta completamente vacío en días. Tras ellos, no dejaron nada más que sistemas solares vacíos y el frío vacío de mundos en ruinas. La embajadora Kreev, del colectivo Axioma, flotaba con su traje ambiental entre los restos de lo que había sido el planeta natal de los Beltar. Donde una vez hubo un hermoso planeta azul con ciudades de cristal y aguas fluidas, ahora solo había roca rota y metal retorcido. Los devoradores se lo habían llevado todo, la atmósfera, los océanos, el mismísimo núcleo del planeta. ¿Cuántos muertos?, preguntó el capitán Telmos, cuya nave había traído a la embajadora para inspeccionar la destrucción. 12.000 millones, respondió Cree, y su traductor hizo que su dolor sonara monótono y mecánico. Incluyendo al anciano Ztrie, el mismo anciano que votó por el exilio de los humanos hace 75 años. Los devoradores habían aparecido en los confines de la galaxia hacía 5 años, provenientes del espacio vacío más allá de los brazos espirales. La coalición entendía que no estaban vivos en absoluto. Eran máquinas, pero no construidas por ninguna especie conocida. Consumían materia y energía para construir más de sí mismos, haciéndose más fuertes con cada mundo que destruían. Las flotas pacíficas de la coalición habían intentado combatirlos. Las naves diseñadas para la exploración y el comercio no eran rival para criaturas construidas solo para el consumo y la guerra. Los alienígenas poseían tecnología que les permitía moverse más rápido que la luz, crear escudos de energía y manipular la gravedad.
Pero los devoradores se adaptaron a todo, aprendiendo de cada batalla y volviéndose más difíciles de detener. El consejo se reúne en Acción Prime. El capitán Telmos dijo que quieren discutir los planes de evacuación. Los tentáculos de CRE se curvaron con furia. Evacuación a donde los devoradores consumen sistemas estelares enteros. No se detienen. No negocian. Simplemente comen hasta que no queda nada. Se giró para mirar las estrellas distantes donde más enjambres de devoradores se adentraban en el espacio de la coalición. En 5 años, habían destruido 43 mundos y consumido los recursos de 17 sistemas solares. A este ritmo, toda la galaxia estaría muerta en 50 años. Hay una opción que el Consejo no ha considerado, dijo CRE en voz baja. ¿Qué opción? Los humanos. El capitán Telmos guardó silencio un momento. Los humanos fueron exiliados por una buena razón. Eran demasiado violentos, demasiado impredecibles, demasiado peligrosos. Y ahora nos enfrentamos a algo que es todo eso y peor. Quizás el peligro es lo que necesitamos. 3 días después, la nave de Cree abandonó el espacio de la coalición y se dirigió al borde galáctico. Fue un viaje de 2 meses, atravesando sistemas estelares que se volvían cada vez más vacíos a medida que se alejaban del centro de la galaxia. Finalmente, llegaron al límite donde terminaba el espacio de la coalición y comenzaba el vacío. La embajadora dijo a su piloto: «Estoy detectando señales de energía artificial más adelante. Muy débiles, pero ahí están». La flota humana exiliada. CRE dijo que después de 75 años, siguen vivos. Lo que encontraron en la oscuridad no fue lo que Cree esperaba. Los humanos no solo habían sobrevivido en el exilio. Habían crecido donde antes había 300 naves que transportaban a 50 millones de personas. Ahora había una estructura que se extendía a lo largo de millones de kilómetros de espacio. Las naves de la generación original se habían conectado y expandido en enormes anillos y esferas. Nuevas naves colgaban entre ellas como frutas de metal en árboles cósmicos. Todo el conjunto latía con una energía que los sensores de CRE no podían identificar. Era como una ciudad hecha de naves espaciales flotando en el vacío entre galaxias. «Por los ancestros», susurró su piloto. «¿Cuántos humanos hay ahora?» «Los sensores muestran aproximadamente 200 millones de signos de vida», informó la computadora de la nave. Pero las lecturas de energía sugieren una capacidad industrial mucho mayor de la que esa cifra debería soportar. A medida que se acercaban, naves humanas salieron a su encuentro. Eran elegantes y negras, con forma de desgarros en el espacio mismo. Se movían sin motores visibles que curvaran la luz a su alrededor, por lo que eran difíciles de ver con claridad. Una nave desconocida transmitió en perfecto lenguaje estándar de la coalición. «Estás entrando en el espacio humano. Indica tu propósito». CRE activó su propio transmisor. «Soy la embajadora Cree del colectivo Axioma. Solicito permiso para hablar con sus líderes sobre un asunto de importancia galáctica». Hubo un pausa. Entonces, una nueva voz se escuchó por la radio, más vieja y cautelosa. Soy la almirante Torres de la Commonwealth humana. Sigan a la embajadora de nuestra nave de escolta. Pero sepan que son la primera representante de la coalición en entrar en nuestro espacio desde el exilio. Su recepción podría no ser amistosa. Las naves humanas los condujeron a través de la enorme estructura. CRE observó por las ventanas cómo pasaban junto a fábricas que construían cosas que ella no reconocía, granjas que cultivaban alimentos sin tierra ni luz solar, y muelles donde se construían nuevas naves con materiales que parecían distorsionar la realidad. «Han construido su propia civilización», dijo su piloto con asombro. «En el vacío, han construido algo más grande que la mayoría de los mundos de la coalición». Los llevaron a lo que parecía ser el centro de la estructura. Una esfera del tamaño de una pequeña luna cubierta de luces y redes de comunicación. Dentro, los escoltaron por pasillos que zumbaban con poder y vibraban con energías que enloquecían los sensores de CRE. La almirante Torres esperaba en lo que parecía una cámara del Consejo. Era claramente humana, pero diferente de los humanos Creed. Más alta, más pálida, con grandes ojos adaptados a la luz tenue. Había nacido en el espacio, moldeada por 75 años de vida en el vacío. «Embajadora Cree», dijo Torres, con su voz cargada de décadas de ira contenida. «Recuerdo haber leído sobre ti en nuestros archivos históricos. Formabas parte del Consejo cuando la humanidad fue exiliada». «Yo también», admitió Cree. «Y voté por el exilio. Creía que los humanos eran demasiado peligrosos para permanecer en el espacio de la coalición.
Y ahora Kreef activó un proyector holográfico y mostró imágenes del mundo natal Beltar destruido, los sistemas solares consumidos, los enjambres de devoradores avanzando. Ahora la galaxia se enfrenta a un verdadero peligro, algo que hace que la peor violencia de la humanidad parezca suave en comparación. Torres estudió las imágenes con interés profesional. Los devoradores. Sí, hemos estado monitoreando las transmisiones de la coalición. Criaturas fascinantes. Consumen materia y energía con perfecta eficiencia. Sin desperdicio, sin exceso, solo puro consumo hasta que no queda nada. Han destruido 43 mundos en 5 años. Al ritmo actual, consumirán toda la galaxia en 50 años. Las flotas defensivas de la coalición no pueden detenerlos. Claro que no, dijo Torres con algo que podría haber sido divertido. Sus naves fueron diseñadas para la exploración pacífica. Sus armas están hechas para incapacitar, no para destruir. Sus tácticas asumen que sus enemigos seguirán las reglas de combate. Se inclinó hacia adelante. Los devoradores no siguen reglas, embajador. Solo comen. Por eso he venido. La coalición necesita ayuda. Su ayuda. Torres guardó silencio un largo rato. Alrededor de la cámara, otros humanos se habían reunido. Científicos, ingenieros, oficiales militares, todos llevaban las marcas de la vida en el vacío. Todos miraron a Kreef con expresiones que mezclaban curiosidad con antigua ira. Nos exiliaron porque pensaron que éramos peligrosos, dijo Torres finalmente. Dijiste que construíamos armas con herramientas pacíficas. Dijiste que éramos demasiado violentos, demasiado impredecibles. Dijiste que nuestra llama brillaba demasiado para tu galaxia ordenada. Sí, dijo Kree. Teníamos miedo en que te podrías convertir. Torres sonrió. Y no era una expresión agradable. Entonces deberías estar aterrorizado en que nos convertimos. 75 años en el vacío, embajador. 75 años para crecer sin tus reglas, sin tus limitaciones. Sin que tu miedo nos detuviera. Señaló la cámara que los rodeaba. Ya no somos la especie que exiliaste. Somos algo nuevo, algo que la galaxia nunca ha visto. Hemos aprendido a plegar el espacio-tiempo como papel. Hemos construido máquinas que pueden consumir estrellas. Tenemos armas que pueden desentrañar los fundamentos cuánticos de la materia misma. CRE sintió un escalofrío. ¿Nos ayudarás? Torres se puso de pie. Eso depende, embajador. ¿Qué ofreces a cambio? La flota humana emergió del espacio cuántico como fantasmas que se vuelven reales. En un momento, el espacio alrededor el mundo de Takore, asediado por la coalición, estaba vacío, salvo por el enorme enjambre de devoradores que consumía las lunas del planeta. Al instante siguiente, 2000 naves humanas se materializaron en perfecta formación, con agujeros negros que parecían tragarse la luz misma. La almirante Sara Torres se encontraba en el puente de la nave insignia Prometheus, observando las exhibiciones tácticas con serena satisfacción. Los devoradores no habían detectado su llegada. Las máquinas alienígenas estaban demasiado concentradas en su consumo como para percatarse de la tecnología de manipulación de la realidad que había llevado a la flota humana a través de media galaxia en un instante. Todas las naves, repórtense listas, almirante, dijo la comandante Park con voz firme a pesar de estar a punto de presenciar la primera batalla de la humanidad en más de 70 años. Comience la demostración, ordenó Torres. La flota humana se movía como un ser vivo. En lugar de formar las rígidas líneas de batalla que usaban las fuerzas de la coalición, fluían por el espacio en patrones que parecían orgánicos. Cada nave respondía a los movimientos de las demás. Habían aprendido a luchar en el vacío. Entre galaxias donde no había puntos de referencia, ni arriba ni abajo, solo la danza tridimensional del combate espacial. Los devoradores finalmente los detectaron y comenzaron a girar su enorme masa hacia las naves humanas que se acercaban. Cada devorador tenía el tamaño de una ciudad cubierta de brazos mecánicos y sensores. Se movían lentamente, pero con un propósito aterrador. Como montañas que cobran vida. Apunta al devorador líder. Ordenó Torres. Desestabilizador cuántico a máxima potencia. El Prometeo disparó un arma nunca antes utilizada en la guerra. Un rayo de espacio-tiempo retorcido se extendió e impactó al devorador en su centro. Por un instante, pareció que nada ocurría. Entonces, la enorme máquina comenzó a desintegrarse a nivel atómico. A medida que las fuerzas cuánticas que mantenían unida su materia se desintegraban sistemáticamente, el devorador no explotó. Simplemente dejó de existir.
Sus miles de millones de toneladas de metal y maquinaria se disolvieron en átomos que flotaban libremente y se dispersaron en el espacio como polvo cósmico. Por los ancestros, susurró el capitán Beltac de la flota de defensa de la coalición, observando desde su nave de mando averiada. ¿Qué clase de arma era esa? Su pregunta fue respondida por el oficial de comunicaciones Sarin. La almirante Torres está transmitiendo en todas las frecuencias. Dice que se llama desestabilización cuántica. Dice que aprendieron a construirla tras estudiar el colapso estelar durante 60 años. La batalla que siguió fue diferente a cualquier otra en la historia galáctica registrada. Los devoradores intentaron adaptarse, como siempre, enviando unidades de exploración más pequeñas para probar las armas y defensas humanas. Pero los humanos no lucharon como ninguna especie que los devoradores hubieran encontrado antes. Cuando un grupo de devoradores intentó rodear a un destructor humano, la nave simplemente plegó el espacio sobre sí misma y apareció detrás de la formación enemiga. Cuando las máquinas intentaron usar sus rayos devoradores para desmantelar el casco de un crucero, descubrieron que la armadura de la nave humana estaba hecha de nanobots autorreparadores que se reconstruían. Se mueven más rápido de lo que podrían ser destruidos. Luchan como demonios, dijo el capitán Belloc, observando cómo las naves humanas danzaban entre los enormes devoradores, atacando con armas que abrían agujeros en la realidad misma. Sin formación, sin tácticas predecibles. Se mueven como si estuvieran todos conectados por una sola mente. Tenía más razón de la que creía. Los humanos habían desarrollado tecnología de enlace neuronal durante su exilio, lo que permitía a las tripulaciones de las naves compartir pensamientos y reacciones en tiempo real. Cada nave humana era como una sola neurona en un vasto cerebro, respondiendo instantáneamente a las amenazas y oportunidades en toda la flota. Pero los devoradores también estaban aprendiendo. Comenzaron a coordinar sus ataques, enviando oleadas de máquinas más pequeñas para abrumar a las naves humanas individuales, mientras que las unidades más grandes enfocaban sus rayos devoradores en objetivos específicos. Fue entonces cuando Torres reveló el arma más aterradora de la humanidad. Las naves Tasri ejecutan el protocolo Helios, ordenó. En toda la flota humana, los reactores de plegamiento cuántico comenzaron a sobrecargarse de forma cuidadosamente controlada. Pero en lugar de explotar, canalizaron sus enormes energías hacia una red de generadores de campo que se habían incorporado a cada nave humana. El espacio alrededor de la batalla se llenó repentinamente de estrellas artificiales. La tecnología de manipulación estelar que la coalición había prohibido por ser demasiado peligrosa se desató en la guerra. Docenas de pequeños soles cobraron vida alrededor del enjambre de devoradores, cada uno ardiendo con el fuego nuclear de una estrella verdadera, pero contenidos y controlados por tecnología humana. Los devoradores, criaturas que consumían materia y energía, se encontraron rodeados de fuentes de poder que no podían alcanzar ni controlar. Las estrellas artificiales ardían con fuego cuántico que existía en el espacio-tiempo plegado, lo que las hacía imposibles de consumir por medios normales. Increíble, susurró el oficial científico Taran desde la nave de mando de la coalición. Han creado reacciones estelares controladas en el espacio abierto. La energía emitida supera la capacidad de nuestros sensores para medirla. Las estrellas artificiales comenzaron a moverse, guiadas por la flota humana como un pastor controla a un rebaño. Rodearon a los devoradores, atrapando las enormes máquinas en una jaula de fuego nuclear. Los alienígenas no podían escapar sin pasar por temperaturas que vaporizarían sus cascos al instante. Torres abrió un canal de comunicación con el enjambre de devoradores. Sabía que eran inteligentes, aunque nunca antes se hubieran comunicado con otras especies. Máquinas desconocidas, dijo, su voz transmitiéndose a través de todas las frecuencias. Han consumido 43 mundos de la coalición. Han destruido miles de millones de vidas. Han traído la muerte a una galaxia que había conocido la paz durante 3000 años. Los devoradores respondieron con un estallido de ruido electrónico que las computadoras humanas tradujeron rápidamente. Consumimos. Crecemos. Nos transformamos. La resistencia es ineficiente. Quizás, respondió Torres. Pero somos humanos. No nos importa la eficiencia. Nos importa la supervivencia. Y ahora mismo, amenazan nuestra galaxia, señaló a su oficial de armas. Muéstrenles lo que los humanos hacen ante las amenazas. Las estrellas artificiales comenzaron a colapsar hacia adentro, controladas por la misma tecnología de manipulación estelar que las había creado. Pero en lugar de morir, se convirtieron en algo peor. Agujeros negros artificiales. Cada uno con la atracción gravitatoria de una estrella colapsada,
pero lo suficientemente pequeños como para ser movidos y dirigidos por tecnología humana. Los devoradores se vieron atraídos hacia los agujeros negros. Su enorme masa no pudo resistir las fuerzas gravitacionales. Intentaron disparar sus rayos devoradores, intentaron liberarse, intentaron adaptarse como siempre lo habían hecho. Nada funcionó. Los agujeros negros los consumieron con la misma eficiencia con la que habían consumido planetas, pero con una diferencia crucial. Los humanos controlaban el destino de la materia consumida. A esto lo llamamos el protocolo Prometeo, explicó Torres. A medida que el enjambre de devoradores fue destruido sistemáticamente, aprendimos que incluso una máquina como ustedes puede ser consumida por algo más fundamental que ustedes mismos. A la gravedad no le importa la eficiencia con la que procesen la materia. Te atrapa. En una hora, todo el enjambre de devoradores había sido eliminado. Los agujeros negros artificiales se colapsaron y disiparon cuidadosamente, dejando solo espacio vacío donde habían estado las enormes máquinas. Las estrellas artificiales se extinguieron, y su fuego cuántico se desvaneció en las dimensiones plegadas de las que provenía. La flota de defensa de la coalición quedó suspendida en el espacio, dañada pero viva, observando cómo las naves humanas reorganizaban sus formaciones imposibles. El capitán Belak abrió un canal de comunicación con la nave insignia humana. Almirante Torres, dijo con voz llena de asombro y miedo. Su tecnología, sus armas, superan cualquier cosa que imaginemos posible. La imagen de Torres apareció en su pantalla. Parecía cansada pero satisfecha, como una maestra que acaba de terminar una lección difícil. Tuvimos 75 años para pensar en la guerra, capitán. 75 años para desarrollar nuevas formas de matar a los que necesitan ser asesinados. La coalición tenía razón en temernos. Convertimos todo en armas. ¿Nos ayudarás a combatir los otros enjambres devoradores?, preguntó Belak. Torres sonrió. Eso depende de lo que la coalición esté dispuesta a ofrecer a cambio. No salvamos su mundo por bondad, capitán. Lo hicimos para demostrar en qué se ha convertido la humanidad. Ahora la galaxia tendrá que decidir si quiere nuestra ayuda o si aún teme las llamas que traemos. La flota humana comenzó a desvanecerse del espacio normal, preparándose para el plegamiento cuántico de regreso a su fortaleza en el vacío. Pero Torres dejó un último mensaje que se transmitió en todas las frecuencias de la coalición. Dile esto a tus líderes. Ya no somos la especie. Estás exiliado. Somos el fuego que arde entre las estrellas, la fuerza que da forma a las galaxias. Te ofrecemos la salvación, pero tiene un precio. La pregunta es, ¿cuánto vale tu civilización? La gran cámara del Consejo en Acción Prime nunca había estado tan silenciosa. Representantes de 12 especies se sentaron en sus respectivas secciones, todos observando la pantalla holográfica que mostraba la completa eliminación del enjambre de devoradores de Tarak Mur. La grabación había sido transmitida por las naves supervivientes del capitán Belak, y nadie podía discutir lo que habían presenciado. El anciano Cree del colectivo Axioma habló primero. En una hora, los humanos lograron lo que nuestras flotas combinadas no pudieron en 5 años de guerra. No solo derrotaron a los devoradores. Los deshicieron utilizando tecnología que no debería existir, dijo el alto consejero Marin del Techmar. Agujeros negros controlados, estrellas artificiales, armas que destrozan los cimientos cuánticos de la materia. Esta es exactamente la razón por la que los exiliamos. Y, sin embargo, dijo un portavoz de los supervivientes, salvaron un mundo de coalición. Podrían haber dejado que Tercore fuera consumido. Podrían haber visto caer nuestra civilización. En cambio, demostraron su poder y luego se retiraron. El debate que siguió duró 3 días. Algunos miembros del Consejo querían rechazar por completo la ayuda humana, argumentando que era mejor morir en libertad que vivir bajo la protección de una especie que temían. Otros argumentaban que la supervivencia valía cualquier precio. Algunos sugirieron intentar robar tecnología humana en lugar de negociarla. Pero mientras discutían, aparecieron más enjambres de devoradores en los confines de la galaxia. Las máquinas habían aprendido de la destrucción de sus compañeras y se acercaban con mayor cautela y en mayor número. Se detectaron 17 nuevos enjambres, cada uno con cientos de las enormes máquinas devoradoras. Al cuarto día, el almirante Torres llegó a Acción Prime a bordo de una sola nave humana. Era más pequeña que las enormes naves que habían luchado en Takmore. Pero los sensores de la coalición no pudieron penetrar su casco ni comprender cómo generaba energía. Simplemente existía, una pieza de tecnología tan avanzada que bien podría haber sido mágica. Torres entró en la cámara del Consejo sin escolta.
Sus rasgos pálidos y ojos oscuros la identificaban como una de las humanas nacidas del vacío que nunca había conocido la vida planetaria. Vestía un sencillo uniforme negro que parecía absorber la luz, y él. Su presencia llenó la cámara con una energía que incomodó a varios miembros del Consejo. «Honorables representantes», dijo, y su voz se oyó con claridad en el vasto espacio. «Vengo a ofrecer los términos finales de la humanidad». Activó un proyector holográfico que mostraba los enjambres de devoradores que se acercaban. 17 grupos, un cálculo conservador, 4.000 máquinas individuales. Llegarán a los mundos centrales de la coalición en 6 meses. Sus flotas defensivas durarán quizás 2 semanas contra semejantes pronósticos. El anciano Cree se inclinó hacia adelante. «¿Qué propone, almirante?» «Cooperación total», dijo Torres simplemente. «Acceso a todas las bases de datos científicas de la coalición, derecho a establecer asentamientos humanos en 12 sistemas estelares de nuestra elección, membresía con derecho a voto en el Consejo Galáctico y reconocimiento formal de la soberanía territorial humana sobre el vacío entre galaxias». La cámara estalló en voces furiosas. El alto consejero Marin se puso de pie, con su cresta ondeando de indignación. «Nos piden que les demos todo: territorio, tecnología, poder político. Les pido que sobrevivan», respondió Torres con calma. «Pero si prefieren la extinción a compartir el poder con los humanos, es su decisión». El portavoz Beln intervino. «¿Y si nos negamos?» La sonrisa de Torres era fría. «Entonces regresaremos al vacío y veremos cómo su civilización es consumida. Dentro de 100 años, cuando los devoradores hayan devorado todos los mundos de esta galaxia y se hayan desplazado en busca de nuevas zonas de alimentación, la humanidad emergerá para reclamar lo que quede». Somos pacientes. Podemos esperar. ¿Dejarían morir a miles de millones?, preguntó la consejera Zara de la Federación Helix. «Dejaríamos morir a miles de millones que eligieron morir antes que aceptar nuestra ayuda». Torres lo corrigió. «Tomaron esa decisión hace 75 años cuando nos exiliaron. Dijeron que éramos demasiado peligrosos para vivir entre especies civilizadas. Ahora necesitan ese peligro para sobrevivir, pero aún lo quieren bajo sus propios términos». Señaló la pantalla que mostraba los enjambres que se acercaban. «Esas máquinas no negocian. No ceden. Simplemente consumen hasta que no queda nada. Somos la única fuerza en esta galaxia que puede detenerlos, y nos ofrecemos a hacerlo. Pero no lo haremos como sus sirvientes ni como sus herramientas. Lo haremos como iguales o no lo haremos». El debate continuó un día más, pero el resultado era inevitable. A medida que llegaban informes sobre la aparición de más enjambres de devoradores en los confines de la galaxia, el Consejo se dio cuenta de que no tenían otra opción. Podían aceptar las condiciones de la humanidad o ver morir su civilización. La votación fue reñida. 7 especies a favor, 5 en contra, pero fue suficiente. 2 semanas después, la mayor batalla de la historia galáctica comenzó en el Nexo Kepler, donde se cruzaban 4 importantes rutas comerciales. Los devoradores lo habían elegido como su próximo objetivo. Sabiendo que su destrucción afectaría a la coalición, la logística y la comunicación, la flota humana que llegó para defender el Nexo era diferente a todo lo visto antes. 2000 naves surgiendo del espacio cuántico. Pero estos no eran los elegantes destructores y cruceros que habían luchado en Temore. Eran naves enormes, algunas más grandes que las estaciones espaciales de la coalición, repletas de armas que doblegaban la realidad a su alrededor. En su centro se encontraba el propio Prometeo, ahora revelado en todo su esplendor. No era solo una nave insignia, sino una forja estelar móvil capaz de crear y controlar fenómenos estelares a una escala que eclipsaba incluso a los soles artificiales utilizados en la batalla anterior. La almirante Torres se encontraba en el puente, ya no sola, sino rodeada por una estructura de mando de la flota que conectaba su mente directamente con cada nave y arma de la armada humana. Ya no era solo una comandante, sino el nodo central de una inteligencia distribuida que abarcaba miles de naves y millones de tripulantes. «Todas las naves inician el proyecto Helios Máximo», ordenó. Lo que sucedió a continuación cambió la naturaleza del espacio alrededor del Nexo Kepler. La flota humana no solo creó estrellas artificiales. Construyeron una constelación artificial. Docenas de soles controlados, dispuestos en una matriz tridimensional, llenaron todo el sistema estelar de fuego nuclear. Los devoradores llegaron y se encontraron volando en un laberinto de fenómenos estelares que no podían consumir ni comprender. Erupciones solares controladas azotaron a las máquinas como látigos de dioses furiosos. Agujeros negros artificiales aparecieron y desaparecieron, creando remolinos gravitacionales que dispersaron a los enjambres. Y mientras tanto,
las naves humanas se movían como bailarinas de un ballet cósmico, atacando los confundidos devoradores con armas que deshacían sus objetivos a nivel cuántico. Pero los humanos también habían aprendido de su primera batalla. Esta vez, no solo destruyeron a los devoradores, sino que los capturaron. Utilizando nanotecnología modificada, infectaron las máquinas con programas que volvieron la naturaleza consumidora del devorador en su contra. Las máquinas capturadas comenzaron a devorar a sus compañeras, pero en lugar de fortalecerse, se convirtieron en nodos de una vasta red controlada por computadoras cuánticas humanas. En 6 horas, toda la fuerza devoradora había sido destruida. Destruidas o convertidas. 4.000 máquinas que habían venido a consumir el nexo Kepler ahora formaban parte del creciente arsenal tecnológico de la humanidad. Torres transmitió un mensaje a los enjambres de devoradores restantes de la galaxia. Consumen materia y energía para fortalecerse. Nosotros consumimos su propia existencia para rehacerlos a nuestra imagen. No pueden adaptarse a esto. No pueden aprender de esto. Solo pueden ser transformados por esto. La respuesta no llegó en palabras, sino en hechos. Los enjambres de devoradores restantes comenzaron a retirarse, retrocediendo hacia el borde de la galaxia y luego más allá, huyendo hacia el vacío entre galaxias de donde originalmente provenían. Pero no huían solos. Naves humanas lo seguían, plegándose cuánticamente a través del espacio para arrear a las máquinas en retirada como lobos acosando a su presa. Los devoradores se vieron cada vez más alejados de cualquier fuente de materia y energía, conducidos a las regiones vacías donde morirían de hambre lentamente. La guerra terminó en un mes. Los enjambres de devoradores restantes fueron destruidos, convertidos o empujados tan profundamente al vacío que jamás podrían regresar. La galaxia estaba a salvo, pero también había cambiado para siempre. De pie en la plataforma de observación del Prometeo, el almirante Torres observó las nuevas estrellas que ahora ardían en todo el espacio de la coalición. Los soles artificiales creados durante la guerra no se habían extinguido. En cambio, se habían dejado como elementos permanentes, proporcionando luz y energía a sistemas que nunca antes habían conocido la radiación estelar. Lo han cambiado todo, dijo el embajador Cree, quien había subido a bordo de la nave insignia humana para presenciar el final de la guerra. Estas estrellas que han creado arderán durante miles de millones de años. Literalmente han remodelado la galaxia. Torres asintió. Les dijimos que nuestra llama brillaba demasiado para su galaxia ordenada. Pero miren ahora, nuestro fuego no solo destruye, sino que crea nuevos cielos. A través de las ventanas, podían ver la Tierra a lo lejos, el mundo azul donde nació la humanidad. La coalición había levantado la cuarentena como parte del acuerdo de paz, pero pocos humanos estaban interesados en regresar a la vida planetaria. Se habían convertido en algo más que sus orígenes. Criaturas del espacio y el vacío que construyeron hogares entre las estrellas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó CRE. Torres sonrió. Ahora construimos. La mancomunidad estelar será diferente a todo lo que la galaxia haya visto jamás. No una civilización basada en planetas o sistemas estelares, sino una que exista en los espacios entre ellos. Seremos los guardianes de la luz que hemos creado, los pastores de las estrellas que hemos encendido.